Buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo desmontar el parachoques de un Suzuki Swift Sport para montar un intercooler más grande. En mi caso voy a instalar un intercooler de Airtec y también os enseñaré algunas modificaciones que he hecho para mejorar el flujo de aire. Así que nada, vamos a ello. Estamos retirando las 4 grapas que sujetan la parte superior del parachoques. Para sacarlas, utilizamos un destornillador plano. Primero levantamos con cuidado el pin central de cada grapa y una vez liberado, extraemos la grapa completa. Repetimos el mismo proceso en las 4 antes de continuar. Ahora, con una llave de 10 o un vaso de 10, retiramos los 2 tornillos de la parte superior. Una vez aflojados, salen fácilmente con la mano. Un consejo: no los apretéis demasiado al volver a montarlos. Van sujetos sobre chapa y, como podéis ver, en mi caso, esta zona se ha rajado un poco por apretarlo más de la cuenta. Para soltar el parachoques es muy sencillo. Empujamos un poco hacia adelante y levantamos hacia arriba. Va sujeto con una pequeña chapa, pero sale bastante fácil. Ahora, con la misma llave de 10, solo nos queda retirar este tornillo del lado izquierdo y el mismo tornillo del lado derecho. Con eso, la parte superior del parachoques quedará completamente suelta y ya veréis que después sale muy fácilmente. Ahora, en la parte inferior, empezamos retirando los 3 tornillos que veis aquí. Después quitamos estas 2 grapas y seguimos con los 5 tornillos de la parte frontal. En el otro lado, junto a la otra rueda, repetimos exactamente el mismo proceso, 2 grapas y los 3 tornillos. Antes de sacar el parachoques hay un detalle importante. En cada paso de rueda tenemos un tornillo más que también hay que retirar. Es el que os estoy señalando aquí arriba. Cuando ya hayamos quitado todos los tornillos y las grapas que hemos visto antes, solo tenemos que tirar suavemente del parachoques desde este punto. Sale muy fácil. Repetimos lo mismo en el otro lado. Y, una vez esté liberado por los dos lados, levantamos el parachoques desde arriba y lo extraemos hacia atrás. Se puede hacer incluso estando una sola persona. Y listo, ya tenemos el parachoques fuera. En mi caso todavía tengo conectado el antiniebla. Antes de separar el parachoques por completo, acordaos de desconectar el conector de cada antiniebla. Antes de seguir, quiero aclarar una cosa importante. Este intercooler es específico para el modelo de motor K14D, que es el motor que lleva mi coche. Ahora pasamos a la parte de abajo. Empezamos retirando ese tornillo, que en mi caso ya está quitado. Todo esto corresponde al cubrecárter o fondo plano. Si queréis trabajar con más espacio, podéis retirar el fondo plano completo. Es la pieza que normalmente se desmonta para hacer los cambios de aceite, y así después será mucho más cómodo acceder a todo. De momento, vamos quitando todos los tornillos que sujetan esta parte. Después, con una llave de 10, una carraca o un vaso de 10 milímetros, retiramos los otros 3 tornillos de cada lado, que ahora os voy a enseñar. Ahora, con la llave de 10 y la carraca, retiramos ese tornillo de aquí, que en mi caso ya está quitado. En esta zona tenemos otros 2. Uno está aquí y el otro queda un poco más hacia adentro. Después, en la parte central tenemos 2 tornillos más. Están algo escondidos debajo del cubrecárter, así que hay que localizarlos bien antes de sacarlos. Y en el lado derecho retiramos los otros 3 tornillos. Con esto ya dejamos esta parte completamente libre. Como veis, aquí tenemos esta pequeña pestaña. Solo hay que empujarla un poco hacia adentro y después hacia abajo. Sale con bastante facilidad. Ahora vamos a retirar este embellecedor aerodinámico que va situado delante del intercooler. Va sujeto únicamente con grapas. Empezamos quitando las 4 grapas de la parte inferior. Después retiramos esta grapa de arriba con ayuda de un destornillador plano. En el lado derecho tenemos también el sensor de temperatura. Hay que desconectarlo antes de sacar la pieza. Y justo detrás del sensor está la última grapa. Ahora, con el parachoques ya retirado, empezamos quitando este tornillo de aquí. Después vamos a soltar el manguito superior que conecta con el intercooler. En mi caso voy a cambiarlo completo, porque el intercooler nuevo incluye un manguito de mayor diámetro. Para retirarlo, primero aflojamos esta abrazadera. Luego quitamos los 2 tornillos de la parte inferior, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. En el lado izquierdo, el acceso a la abrazadera es un poco más complicado, pero con paciencia se puede sacar sin problema. Aquí podéis ver la diferencia de tamaño entre los 2 intercoolers.
El nuevo es bastante más grande. Y eso permite que circule más aire y que la refrigeración sea mucho mejor. Y aquí podéis ver también el parachoques ya retirado. Para montar el intercooler nuevo, el procedimiento es prácticamente el mismo que para retirar el anterior. Primero colocamos los dos manguitos y lo presentamos en la misma posición en la que iba el original. En este paso es recomendable contar con la ayuda de otra persona, sobre todo para sujetar el intercooler mientras colocamos el soporte inferior y lo encajamos correctamente. Yo además me he ayudado de un gato para mantenerlo sujeto. El intercooler también va unido al radiador y entre las dos piezas el conjunto pesa bastante. De esta forma podemos dejarlo estable, ajustarlo con calma y comprobar que queda bien colocado. Cuando ya esté en su posición definitiva, ajustamos también la medida y la colocación de los manguitos. Ahora solo nos queda volver a colocar este sensor, que creo que es el sensor de detección de golpes. Se coloca de forma muy sencilla. Y por último, volvemos a poner los 3 tornillos originales para dejarlo todo bien sujeto. Una vez tengamos el intercooler bien montado y ajustado, volvemos a colocar la rejilla de antes, la que iba sujeta con los 8 tornillos de 10 milímetros. Después, montamos de nuevo el fondo plano de la parte inferior. El embellecedor aerodinámico que retiramos antes, en este caso, ya no se puede volver a colocar. Como el intercooler nuevo es más grande, no hay espacio suficiente para que encaje. El sensor de temperatura se instala en el adaptador que viene incluido con el kit, en el lado derecho. Y una vez tengamos todo esto montado, solo nos quedará volver a colocar el parachoques. Y así es como queda el parachoques ya montado. Vamos por partes. En mi caso, he comprado otro parachoques para hacerle estas modificaciones sin tocar el original. La primera modificación es esta rejilla central. La he recortado para dejar el intercooler más expuesto, con mejor acceso al aire y una entrada de aire mucho más directa. De esta forma, el intercooler recibe más flujo de aire y puede refrigerar mejor. También he hecho este agujero con la Dremel para colocar la entrada de admisión. Antes tenía la admisión conectada a la zona de la antiniebla. Ahí cogía bastante aire frío y con buen diámetro, así que entraba mucho más aire al motor y la diferencia se notaba. Pero desde que empecé a entrar más en circuito, los frenos se calientan bastante más. Llevo discos rayados y perforados, y al exigirles más, la temperatura sube rápido. Además, llevo separadores de 20 milímetros delante y detrás. Puede que no se aprecien mucho en cámara, pero se nota bastante la diferencia en estabilidad y en el comportamiento del coche. Por eso, ahora quiero aprovechar las entradas de los antinieblas para refrigerar los frenos. Tengo preparados unos latiguillos metálicos y líquido de frenos de mejor calidad. Cuando haga ese cambio, si queréis, también os lo puedo grabar en otro vídeo. Antes tenía la entrada de aire del motor conectada a la admisión, aquí abajo, en la zona de la antiniebla. Lo bueno de llevarla ahí es que recogía mucho aire frío y tenía un buen diámetro, así que entraba bastante más aire al motor. Y la verdad es que se notaba. Ahora, al cambiar esa zona, me ha tocado comprar esta pieza específica para el coche. Para la admisión, he comprado esta pieza específica para el coche. Va colocada aquí, con esta entrada de aire que he hecho en el parachoques. Y como quiero asegurarme de que entre aire fresco, también he añadido otro tubo. Va desde esta zona, pasa por dentro del parachoques y llega hasta el enganche del remolque. Las dos entradas de los antinieblas las dejaré destinadas a la refrigeración de frenos. Ya os enseñaré ese montaje en otro vídeo si os interesa. En general, esta es la diferencia entre el parachoques original y el modificado. Solo faltaría colocar una chapa de Suzuki o buscar otra solución para esta parte. Incluso puede que recorte también toda la zona superior con la Dremel, igual que hice en la parte inferior. Abajo recorté el parachoques, coloqué una malla específica y la peré para que quedara bien rematado. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora os dejo con unas tomas finales del resultado.